Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, Dios os bendiga. Dando seguimiento a la serie ¿Quién es Jesús? Hoy queremos reflexionar en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, Jesús es nuestro pariente redentor. Dice así la palabra de Dios en el libro de Ruth 2:1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ese texto es un texto muy bonito. Nuestro pariente más cercano, ¿no? Decía Noemí a Ruth, su nuera, o pariente redentor, o pariente que va a redimir. En el original, esa palabra se llama Goel. La palabra significa redimir, recibir o comprar de nuevo. Uno de los más bellos pasajes de esta palabra Goel, redentor, es encontrada o está ubicada en la vida de Noemí en el libro de Ruth que acabo de leer. El libro de Ruth es una historia sobre el Goel, el redentor de Noemí. Noemí fue la persona más pobre en Israel, pero su pariente era el hombre más rico. A causa de la muerte de su marido y de sus dos hijos, ella y sus nueras perdieron todos sus ingresos y su vivienda. Noemí estaba viviendo en una tierra extranjera y sentía la pérdida de su patria y parientes. Ella se convirtió en amarga. El secreto de todo estaba en la unión de la nuera, ¿no? Ruth con Booz, o sea, era la esperanza que le quedaba. El pariente más cercano tenía el primer derecho a la redención y Booz venía después de él. Si el pariente más cercano de Ruth no redimía, Booz estaba preparado para hacerlo. El hombre que era el pariente más cercano estuvo de acuerdo en redimir el pedazo de tierra hasta que descubrió que había una joven viuda que también tenía que hacerse cargo. Gentilmente se retiró y eso dejó a Booz como el pariente más cercano que le corresponde el privilegio de redimir la tierra y juntamente, ¿no?, la viuda que sería Ruth. El judío y la moabita se convirtieron en uno. Booz era el pariente más cercano del marido fallecido de Ruth y él fue capaz de redimir mediante el pago del precio de la redención que establecía la ley y estaba dispuesto a redimir la tierra. Eso es lo que hace esa historia tan hermosa, ¿no? Una historia que aparentemente no había solución, no había esperanza, y hay esperanza. Y 4 cosas eran requeridas de ese pariente. Debería tener un grado de parentesco cercano, debería ser capaz de redimir, o sea, tener las condiciones, ¿no?, financieras para hacerlo, debería estar dispuesto a hacerlo, de manera que la redención fuera completa. El precio tenía que ser pagado completamente. Y ahora entra Jesús en esta historia. Tatiana, ¿qué tiene que ver Jesús con eso? Jesús es nuestro pariente redentor. Jesús es mi pariente más cercano a través de la encarnación. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, dice Romanos 8. Él era como nosotros en todos los sentidos, excepto que él nunca experimentó el pecado.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, conforme Hebreos, con el fin de identificarse con nosotros, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, conforme Filipenses. No tenemos un sumo sacerdote, que ya hemos reflexionado, ¿no? En el mes anterior, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es mi pariente redentor. Tú tienes el derecho, o sea, Jesús tiene el derecho, ¿no?, de redimirme. Y gracias a Dios que Él lo hizo en la cruz del Calvario. Jesús tiene el poder para redimir. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos, 2 de Corintios. O sea, Jesús asumió nuestra deuda y pagó con su vida. Jesús está dispuesto a redimirme. Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo, o sea, todos aquellos que se rinden a Él, celoso de buenas obras. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se refiere a su pago de carácter voluntario, de sacrificio vicario y obediente por la liberación de los esclavos o cautivos de la esclavitud. Nosotros estamos presos, perdidos en Cristo, esclavos del pecado. Nuestra voluntad ya no es nuestra, está esclavizada por el pecado. Y es solamente Cristo que puede liberarnos del poder del pecado. Ya hemos reflexionado eso en otros días, ¿verdad? Nadie pudo quitar la vida de Jesús. Jesús dijo, nadie me la quita. Perdón, voy a leer desde un comienzo. Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Solamente Jesús. Él se ofreció porque Él tenía poder para ofrecer y para volver a la vida. Ningún otro profeta pudo hacerlo, pero Jesús sí lo hace. Ningún otro hombre pudo hacerlo. Ningún otro líder religioso pudo hacerlo, pero Jesús sí. No fueron los judíos ni los romanos que quitaron la vida de Jesús. Jesús dijo, nadie me la quita, yo la pongo, yo la ofrezco. Jesús se ofreció en sacrificio por mí y por ti. Esa es la belleza del cristianismo. Esta es la belleza de tan preciosa salvación. ¿Quieres conocerlo? Jesús ha pagado el precio en su totalidad y lo he recibido en mi redención. Fue Jesús que pagó el precio. Dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es nuestra responsabilidad descansar en nuestro Goel, en nuestro Redentor, en nuestro Jesús, y decir, Jesús, cúbreme con tu sangre. Jesús, me arrepiento de mis pecados. Jesús, yo quiero conocerte. Jesús, redímeme. ¿Quieres conocerlo? Nuestra redención es preciosa por todo eso que acabo de decir.
Ella es preciosa. Ella ha sido comprada por alto precio, de una manera personal, de una manera voluntaria, porque el Señor Jesús se entregó por nuestros pecados para librarnos de ellos. Nuestro perdón es basado en el precio de ese rescate que vos hizo a Noemí y a Ruth, pues Jesús hace conmigo y contigo. Él es nuestro pariente redentor. Ese trabajo de redención de Cristo Jesús libera a todos aquellos que vienen a Él con sus cargas, con sus pecados. Y el medio de la redención fue la muerte sustituta de Jesucristo como sacrificio por nuestro pecado. Y es por su sangre que se obtuvo, ¿no? Que se obtiene el pago de ese rescate. Solamente la muerte de Cristo completamente satisfizo la justicia de Dios. Solamente la muerte de Cristo. Pero ¿sabes qué? Él resucitó al tercer día. Al tercer día, Jesucristo resucitó. Es por esa razón que Jesús es nuestro pariente redentor. ¿Quieres conocerlo? Recuerda, si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, escríbanos aquí abajo, envíanos un correo. Que Dios te revele a Jesús como tu pariente redentor, aquel que te puede redimir, aquel que te puede ofrecer redención para tu vida, para tu alma, aquel que puede te dar vida eterna. Que Dios te bendiga y hasta mañana.